o después seguimos contigo. Y después abre una mesa, una instancia de diálogo entre nosotros, con el público, entre ustedes. Como bien tradicional. Estábamos jornada antes. Yo eso caché como la dinámica, bien simple. Lo tengo marcado por si lo necesitan. Está como los que usaron ustedes, así como por si necesitan la referencia. Hola, vamos a dar inicio a la última mesa de investigación de esta quinta jornada de José Donoso. Esta mesa se llama Cruz e Identidad y los cuentos de José Donoso. Va a ser moderada por Daniel López. Daniel López, estudiante de literatura creativa, licenciado en ciencias jurídicas, coorganizador de esta quinta versión de la jornada donosiana y cofundador de las próximas jornadas de Derecho y Literatura. Eso, permiso. Sí. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Bueno, como dijo Valeria, esta mesa se llama Identidad y Cruces, y los cuentos de José Donoso. La idea de esta mesa es precisamente rescatar la primera narrativa de José Donoso, plasmada en sus cuentos, y también ver el modo en que la problemática de la identidad, esa identidad de construcción, se manifiesta en esos cuentos. A esta mesa respondieron los trabajos de Valesca Solar y Catalina Ríos, con trabajo de investigación, y la dinámica va a ser bastante simple y bien tradicional. Cada una de ellas va a leer su trabajo de investigación y después se va a abrir una instancia de diálogo, tanto entre ellas como con ustedes, por si hay preguntas en torno a su trabajo de investigación, a su metodología o a los resultados que se generan a partir de esa investigación. Vamos a partir con Valesca Solar. Valesca Solar estudió licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura en la Universidad de Chile. Además de licenciada en Literatura, es profesora de Lengua y Literatura de Educación Media por esa misma universidad. Actualmente está en el primer año de su magíster en Literatura en la Universidad de Chile y trabaja en torno al uso de la imagen como mecanismo escritural y recurso narrativo en la literatura chilena y la relación entre cuerpo e imagen en la narrativa reciente. Valesca nos va a leer su trabajo titulado ¿Dónde habita la infancia? Conocimiento y experiencia en la construcción de la identidad en el cuento China de José Donoso. Gracias. ¿Se escucha? Sí. La obra narrativa de José Donoso está poblada de personajes singulares, complejos, que muchas veces son presentados de manera que como lectores no podemos advertir desde un principio lo que se oculta tras ellos. Situados en un mundo de contrastes sociales, a menudo asistimos a la representación de personajes fragmentados, como señala Hoss, que luchan contra las tradiciones rígidas de la sociedad establecida y que habitan un espacio cuya aparente calma burguesa se ve interrumpida por algún elemento externo que siembra el caos. Este trasfondo ha sido ampliamente estudiado por la crítica a partir de diversos temas recurrentes en la obra donosiana que se vinculan con esta construcción de mundo, entre los que se incluyen, por ejemplo, el enmascaramiento, la subversión que supone su obra en relación a su contexto sociohistórico, o el conflicto al que se enfrentan los personajes al estar insertos en un mundo en constante cambio y desequilibrio. Asimismo, se ha afirmado que dentro de este contexto de máscaras y subversiones, los personajes tienden a configurarse, y cito, en el juego ambivalente de unas relaciones de poder, como señala Leonidas Morales, de manera que se vinculan entre ellos a partir de una dinámica de patrón-sirviente, lo que en última instancia sería también constitutivo de su identidad como sujetos dentro del mundo narrativo. Si bien en los cuentos de Donoso es posible rastrear los temas anteriormente señalados y la dinámica de poder como parte constitutiva de la identidad de los personajes, en esta ocasión me centraré en un cuento en particular que considero más pertinente leer desde otra perspectiva. China es un cuento breve que relata en primera persona la visita de un niño de clase acomodada a una calle concurrida de la ciudad, que bien podría ser Meix, y las diferentes ocasiones en que vuelve a la misma calle a lo largo de su vida.
Mientras que la primera vez, al inicio del cuento, el espacio aparece como un lugar exótico, lleno de experiencias sensoriales que casi hipnotizan al niño, las veces siguientes no ocurre lo mismo. Así, hacia el final del cuento, la calle que el narrador llama China, por una frase dicha por su madre durante la primera visita, ha quedado completamente despojada de esa atmósfera misteriosa y exótica de la infancia. Dejando de lado el contexto social del mundo representado, que sin embargo está presente en el texto, me parece que China condensa a la perfección otro de los temas recurrentes en la narrativa de Donoso, especialmente en los cuentos, el de la infancia como espacio de autenticidad, vinculado a la imaginación y la creatividad, en oposición a la adultez y la transición hacia ella como un periodo de pérdida. En este marco, los personajes ya no se configurarían en relación a otros, como señalara Morales, sino más bien desde el contraste entre la niñez y la adultez, de manera que la construcción de su identidad pasaría por la forma en que se articulan las diferencias entre ambos espacios de la narración. Propongo entonces que en este cuento en particular, la identidad del narrador está construida principalmente sobre la idea de la transición hacia la adultez como una pérdida irrevocable de la infancia. Entendiendo la infancia como el espacio de la experiencia absoluta, donde el sujeto infantil es capaz de experienciar el mundo sin intermediarios, como señala Agamben, el mundo adulto aparece como un espacio gris dominado por lo lógico, en oposición a lo creativo, por la vivencia del mundo a través de intermediarios racionales como libros o instituciones, donde todo lo que parece quedar es la sensación de algo perdido que no se puede ya recuperar. Esta sensación de pérdida supone, a su vez, una imposibilidad de fijar la identidad del sujeto, puesto que ésta estaría estrechamente vinculada con la experiencia misma. En tanto se aleja inevitablemente de su infancia, espacio de experiencia por excelencia, el narrador pierde su identidad o es incapaz de fijarla. La oposición entre infancia y adultez, como espacios de lo creativo y lo puro, y lo racional y contaminado, entre comillas, respectivamente, es un tópico recurrente en la literatura y las artes. A menudo, la infancia, es concebida como una especie de paraíso perdido al cual el sujeto adulto no puede volver, pero desea hacerlo, como si se tratara de un lugar idílico o un tiempo pasado fue mejor, como un todo tiempo pasado fue mejor. Más allá de toda idealización, es posible definir a priori la infancia como un periodo en que el sujeto se relaciona con el mundo no desde el intelecto y la lógica, sino desde la experiencia no mediada por lo racional, desde el sentido común. Al respecto, en Infancia e Historia, Agamben señala que parece haber un vínculo inmanente entre la infancia y la experiencia, en tanto esta sería aquella instancia en la vida del hombre en la cual no puede articular a través del lenguaje lo que le ocurre, de manera que es puro relacionarse con el mundo que le rodea. Agamben entiende el término infancia en el sentido literal, como una infancia, una ausencia de lenguaje que se construye como una experiencia muda anterior al sujeto cartesiano, que se afirma en la enunciación del ego. Así, la infancia sería absolutamente experiencia en oposición a la adultez, que sería conocimiento por sobre sentido común, racionalismo por sobrevivencia, lenguaje y ego por sobre intuición muda. Considerando, pues, el vínculo inherente entre experiencia e infancia en términos de Agamben, me parece importante señalar que esta es también el lugar del devenir identitario por excelencia. Como advierte Jeftanovich a propósito de Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector, el sujeto infantil también es concebido como indeterminación, posibilidad infinita y eterna de identidades que no se anclan. La infancia, como espacio de enunciación, refiere más bien a una identidad en transición inacabada, que, y cito, opera como un significante vacío que puede encarnarse en contenidos diversos. Es un espacio de experiencia absoluta en que el sujeto niño no busca nada, sino que es, simplemente, en un devenir permanente que no ingresa en el lenguaje propiamente tal. Su discurso se encontraría entonces más cercano del balbuceo errático del que aún no sabe hablar, de manera que se relacionaría con lo que le rodea desde un lugar otro, ya no lingüístico, sino sensorial e intuitivo. El narrador de China, si bien aparece como el sujeto adulto que recuerda sus incursiones en la estridente calle cercana a su hogar de infancia, durante la primera mitad del cuento adopta la voz del niño que recorrió el lugar por primera vez.
No es casual, por tanto, que la descripción inicial de la calle esté poblada de referencias a los sonidos, olores y colores, encarnando diversas sensaciones, como señala Jeftanovich, en oposición a las descripciones posteriores del narrador adolescente o adulto, que repara únicamente en objetos vinculados al intelecto en desmedro de todo aquello que no es lenguaje propiamente tal, es decir, todo aquello que captó su atención la primera vez. El primer párrafo del cuento muestra ese primer vistazo a un mundo que bien podría ser el de la infancia en sí, lleno de colores y primeras impresiones que sorprenden, hipnotizan y maravillan. Cito este fragmento. Por un lado, el muro gris de la universidad. Enfrente, la agitación maloliente de las cocinerías alterna con la tranquilidad de las tiendas de libros de segunda mano y con el bullicio de los establecimientos donde hombres sudorosos horman y planchan entre estallidos de vapor. Todo un mundo se arremolina en torno a los puestos de fruta. Las naranjas de tez áspera y las verdes manzanas pulidas y duras como el esmalte cambian de color bajo los letreros de neón rojos y azules. Hubiera querido no solamente mirar todos los rostros que pasaban junto a mí, sino tocarlos, olerlos, tan maravillosamente distintos me parecían. Además de esas sensaciones referidas al olfato, la vista y el tacto, alejadas de lo que podría ser una perspectiva adulta de la calle, el posible malestar por el caos y lo concurrido del lugar o el disgusto por los olores y las luces fuertes, estas sensaciones referidas a la vista y el tacto y el olfato que maravillan al niño que visita el lugar por primera vez, en este párrafo inicial se marca claramente la diferencia entre dos mundos. Por un lado, la universidad gris, cercada por un muro, es decir, la adultez, el conocimiento, lo rígido. Por otro lado, la agitación, las tiendas, las luces de neón, las frutas, la gente, la experiencia en toda su amplitud. La primera mitad del cuento, que me parece llega hasta que el narrador y su hermano menor vuelven a casa después de la fallida expedición a China, muestra a un narrador niño que se afirma a sí mismo como más completo, en el sentido de afirmación de la propia identidad, que su hermano Fernando, porque ha estado en un lugar distinto, un lugar exótico que es pura exploración, que es lo prohibido, fascinante y distinto, que de hecho describe como la libertad y la aventura, y que se opone al orden rutinario de su vida, como señala él mismo. Es un personaje que deviene, en palabras de Jeftanovich, el narrador, que se deja perder entre las sensaciones de la calle y que crea un imaginario sobre un lugar que solo habita él. Señala al principio, cito, que por años mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarme entre las luces y sus sombras. Fin de la cita. De esta manera, la idea de China como este espacio casi mágico donde confluyen todos los sentidos y donde existe lo prohibido y ajeno a su vida, pasa a ser parte de su propia identidad, puesto que él es aquel que puede ir a ese lugar, es el que conoce China y su hermano Fernando no. Su hermano habita otro espacio de la imaginación que aún no se vincula con la realidad de la manera en que lo hace el lugar que luego le muestra el narrador. En la segunda mitad del cuento, ingresamos sutilmente al espacio de transición entre la infancia y la adultez, momento en el cual el narrador se da cuenta de que ya no puede volver a ingresar a ese mundo de fantasía. Cuando decide llevar a Fernando a que conozca también ese maravilloso mundo exótico, se encuentra con una imagen completamente distinta a la que vio durante la visita con su madre. Cito, lo primero que me extrañó fue no ver letreros luminosos, ni azules, ni rojos, ni verdes. Había imaginado que en esta calle mágica era siempre de noche. Al continuar, observé que todas las tiendas habían cerrado. Ni tranvías amarillos corrían. Una terrible desolación me fue invadiendo. El sol era tibio, tiñendo casas y calles de un suave color miel. Todo era claro. Fin de la cita. Volver a China, esta vez, produce en el narrador un efecto de extrañeza, de desolación, de no entender cómo es que ese lugar también tenía día, que no era solo noche y que no existía solo como él lo recordaba. En este fragmento me parece que se expresa con gran lucidez el momento de transición en que la infancia comienza a quedar atrás, momento en el que de repente comenzamos a saber, a adquirir un conocimiento que antes estaba prohibido, a saber todas esas cosas que no estaban permitidas que supiéramos, como esa claridad del sol que tiñe todo de color miel. Ya no es la oscuridad de la noche lluviosa en que el narrador se adentró en China por vez primera. Ahora es, por el contrario, el conocimiento diáfano, tal vez no del todo deseado y por ello desolador y terrible,
de saber que los lugares que nos maravillan cuando somos pequeños no existen solo en ese instante en que los visitamos, que China no es toda luces y bulla y colores y olores, porque también existe cuando no la estamos mirando, cuando no nos estamos dejando encantar por su exotismo. Al descubrir que China no existía solamente como él lo recordaba en su imaginación, el personaje del narrador comienza a distanciarse de esa identidad infantil relacionada a las sensaciones y las emociones suscitadas por ese espacio nuevo, desconocido y peligroso que ahora de repente ya no es tal. Su identidad, que en última instancia ha sido construida a partir de la experiencia misma de conocer esa China, comienza a borrarse cuando él mismo comienza a olvidar. A sentir, dice él, temor sin razones, temor de fracasar allí en alguna forma. ¿Y acaso no es el miedo al fracaso y el miedo mismo lo que diferencia a un adulto de un niño? ¿El miedo inmovilizante a fallar? Cuando llega ese temor, ya no hay vuelta atrás. El fin de la infancia del narrador se ve marcado por la adolescencia del personaje, cuyo último vínculo con la niñez es esa calle mágica que sin embargo ya no ve de la misma manera. Señala: en esa época solía volver a esa calle, pero ya no era mi calle, ya no era China, aunque nada en ella había cambiado. Iba a las tiendas de libros viejos en busca de volúmenes que prestigiaran mi biblioteca y mi intelecto. No veía caer la tarde sobre los montones de fruta en los kioscos y las vitrinas. Con sus emperifollados maniquíes de cera, bien podían no haber existido. Me interesaban solo los polvorientos estantes llenos de libros. Fin de la cita. Aunque la calle sigue allí, ya no es el mismo lugar porque él es otro. Ya no es ese niño que huele, escucha y siente, sino que es un adolescente que solo está interesado en cosas de grande, en el diccionario y en la técnica del boxeo, y que luego, ya universitario, deliberadamente pasa por alto las frutas, las vitrinas, el cielo, el atardecer, porque solo está interesado en los libros, símbolo universal de conocimiento. Se distancia, por tanto, del mundo de las sensaciones, la infancia, para internarse de lleno en el de lo racional, oponiendo irrevocablemente experiencia a conocimiento. De esta manera, su identidad se pierde entre la de los demás, entre los libros polvorientos y la universidad. Ya no se afirma a sí mismo, sino que más bien se pierde. Ya no es aquel que conoce y siente un lugar otro, sino más bien aquel que se pierde a sí mismo en las ansias insaciables de adquirir más conocimiento. Ya no deviene entre los colores y los olores y la imaginación, con China como ese fondo de color en un abrigo oscuro, sino que intenta fijarse infructuosamente en un saber en el cual él no es otra cosa que sujeto racional incapaz de recordar lo que es la experiencia pura. El último párrafo, que expresa magistralmente esa sensación de pérdida y desolación irrevocable que supone esta distancia absoluta de la infancia, da cuenta también de la imposibilidad de ingresar a ese mundo creativo propio de esta. Cito: más tarde salí del país por varios años. Un día, a la vuelta, pregunté a mi hermano, quien era a sazón estudiante de la universidad, dónde se podía adquirir un libro que me interesaba muy particularmente y que no hallaba en ninguna parte. Sonriendo, Fernando me respondió: en China, y yo no comprendí. Fin de la cita. Como señala Martínez, los personajes infantiles de Donoso exhiben una capacidad de imaginación original que se extingue en la adultez, momento en que se entregan a los estrictos mandatos sociales propios de los mundos donosianos. En este caso, el niño que imaginaba esa concurrida calle como un lugar maravilloso que albergaba lo prohibido, se ha convertido en un adulto ya egresado de la universidad, que ni siquiera recuerda qué es China cuando su hermano menor, universitario, se la menciona en un gesto de secreto entre hermanos. No comprende, no es capaz de ingresar a ese espacio, a su propia imaginación, a su propia experiencia sin intermediarios del mundo que le rodeaba cuando era pequeño y al cual ahora, ya adulto, solo parece ser capaz de aprender desde el conocimiento, desde los libros. El narrador no es, sino que fue. Recuerda sin recordar, vuelve a China pero ya no puede volver más, y eso es todo lo que podemos ver. Es la imposibilidad de volver a ese momento lo que le hace añorar la experiencia de la infancia, pero también lo que le aleja de ella, puesto que la añoranza solo puede significar que la distancia entre el adulto que habla con su hermano menor y la China de entonces es insalvable. De esta manera, el narrador sería incapaz de cruzar esta distancia, incapaz de volver a experienciar ese mundo como antes, de volver a la China de la infancia que ya no existe. Su identidad, por tanto, estaría suspendida entre ese mundo primigenio de la imaginación,
el mundo de la experiencia propiamente tal, al que ya no puede acceder, y el mundo del conocimiento racional, el espacio desde el que mira una niñez que ya no reconoce. La figura del personaje, finalmente, da cuenta de la imposibilidad de conjugar ambos aspectos del sujeto en uno solo, en una sola identidad que no se despoje de uno para poder ingresar al otro. Esta imposibilidad, a su vez, pasaría a constituir a éste como un sujeto cuya identidad no es posible fijar. Parece estar anclada en la adultez, pero tiende desde la añoranza a esa China ideal que, sin embargo, no puede alcanzar, oscilando así entre dos polos que, como bien señala Agamben, en última instancia no son conciliables. Gracias. Muchas gracias, Valesca, por tu muy interesante trabajo. Evidentemente ya trabajó con China, que China es incluido en el primer cuento de libros de Donoso, libro de cuentos de Donoso, que se llama Veraneo y otros cuentos, ¿no? A continuación, Catalina Ríos nos va a leer su trabajo titulado Abrir la puerta, superposición de realidades en 3 cuentos de José Donoso. Catalina Ríos es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y además cuenta con un diplomado en Literatura del Mundo de la Universidad de Chile también. Valesca, te escuchamos. Catalina, te escuchamos. Abrir la puerta, superposición de realidades en 3 cuentos de José Donoso. 1. Superposición de realidades. En el prólogo a la primera edición del Compendio de los Cuentos de José Donoso, fechado en 1971, Ana María Moix pone sobre la mesa la idea de la evolución progresiva de la narrativa de Donoso para entender el salto estilístico y temático desde la publicación de Coronación, 1957, a la del Obsceno pájaro de la noche, 1970. Dicha evolución es tildada por Moix como paulatina pero constante, siendo la lectura cronológica de las obras de Donoso la demostración de la manera de operar de las técnicas y obsesiones que envolverían al autor. En este sentido, poner el foco en la narrativa temprana de Donoso sería un ejercicio que nos permitiría dilucidar parte del funcionamiento y del desarrollo del universo narrativo del autor, en relación con dichas técnicas y obsesiones. Es por esto que en la siguiente investigación nos proponemos identificar el funcionamiento de la técnica narrativa de la superposición de realidades en 3 cuentos de José Donoso pertenecientes a El Charleston, 1950. Por medio de este análisis, trataremos también de dilucidar acatadamente el modo en que esta gestación influye en la novelística posterior a Coronación, publicación que habría sido escrita en paralelo a El Charleston. Al hablar de superposición de realidades dentro del universo narrativo del autor, se desecha la idea de capas que cubren diferentes realidades y se opta por el entrecruzamiento y la persistencia de distintas percepciones de lo real dentro de los mismos relatos. De los primeros cuentos del autor, agrupados en Veraneo y otros cuentos, podemos desprender a grandes rasgos que estamos frente a textos de corte más realista, un realismo social al que Donoso respondería influido por la moda de los años 50. Al respecto, José Saramago afirma que, cito, es exacto decir que en José Donoso coexisten, pero para nuestro gozo no pacíficamente, el realismo de una razón que se mueve rectamente en dirección a la fría objetividad y el romanticismo convulsivo de un sentimiento desesperado de realidad. Este sentimiento desesperado de la realidad no vendría más que a ser el modo en que el autor es capaz de aprender y posteriormente plasmar en los relatos la realidad misma. Donoso apunta a una deformación del mundo real por medio de la literatura, sentenciando en una entrevista que, cito, el novelista forja otro mundo con datos del mundo real, que alude o contiene esencialmente una deformación de este mundo real, y esa deformación es el quehacer artístico. El argentino Ernesto Sábato, en las reflexiones literarias que se plantea en El escritor y sus fantasmas, afirma que es característico de una buena novela que nos arrase a su mundo, que nos sumerjamos en él, que nos aislemos hasta el punto de olvidar la realidad, y sin embargo es una revelación sobre esa misma realidad que nos rodea. La realidad como materia prima de la creación literaria es deformada en pos de entenderla de mejor manera, siendo el universo narrativo que se construye en los textos una revelación de la realidad misma. Los cuentos que nos ocuparán forman parte, como se ha dicho anteriormente, del conjunto de relatos titulados El Charleston y corresponde a los últimos 3 en orden cronológico de escritura, a saber, La puerta cerrada, Paseo y Santelices.
La puerta cerrada cuenta la historia del hijo de Adela, Sebastián, quien desde pequeño se dedica a dormir en sus tiempos libres como un pasatiempo capaz de llevarle a un estado de felicidad tal que no es comparable con la realidad real. Sebastián busca cruzar un umbral para poder acceder completamente a la promesa de esa felicidad que apenas logra vislumbrar antes de despertar, pero se encuentra atado en la realidad por Adela. Es solo luego de la muerte de ella cuando Sebastián se decide a dejarlo todo con tal de lograr cruzar la puerta hacia la otra realidad, que mantiene la promesa de ser un mundo mucho mejor que a la que pertenece en su vigilia. Renuncia a su trabajo estable y abandona sus pertenencias para dedicarse solamente a dormir y a vagar en la búsqueda de la felicidad que vislumbra potencialmente en los sueños. A medida que la puerta se va abriendo, somos testigos de cómo la realidad real va degenerando a Sebastián. Al volverse incapaz de controlar su capacidad para dormir, se transforma en vagabundo, sobreviviendo apenas al frío y a la lluvia. Por otra parte, en Paseo, nos encontramos con la familia del narrador que, tras la muerte de su madre y al alero de la única mujer de la familia, la hermana de su padre, forman parte de una realidad doméstica perfectamente ordenada. Tía Matilde es la principal gestora de mantener un orden severo dentro de la casa. Sin que nada se escape de su dominio, la familia se inmiscuye en una realidad que funciona distinta a la que sucede puertas afuera. La rigidez de los afectos con que tía Matilde trata a sus tres hermanos le provoca a su sobrino, el narrador, la sensación de lo que ocurre dentro de la casa no es más que una manera de rebelión contra lo caótico de la realidad de la afuera. Este orden encuentra un quiebre cuando tía Matilde permite que una perrita blanca, una callejera con la pata herida, ingrese a su orden inmiscuyendo el caos de la realidad real a la que pertenecía su pasado callejero. La rigidez de los afectos se debilita y provoca un desborde en tía Matilde, quien sale de paseo con la perra blanca y no regresa más. Por último, en Santelices, el protagonista del mismo nombre intenta distraerse de su realidad conformada por una vida monótona en una pensión administrada por Bertita y su padre, refugiándose en la esperanza de acceder al salvajismo que le inspira la colección de recortes y revistas de bestias animales que guarda en una caja. Es esta animalidad la que le inspira la esperanza de lograr perturbar la monotonía de lo doméstico para liberar lo salvaje, lo cual es frustrado principalmente por Bertita, que lo acusa de degenerado tras descubrir que habría pegado parte de sus recortes en la pared de una pieza de la pensión. Santelices, una vez que aparentemente abandona su obsesión con las bestias de los recortes, comienza a fijarse en una chica rubia que juega con su gata y las crías de ésta en el patio interno del edificio donde trabaja. Pese a que Bertita se esfuerza en mantenerlo atado a la realidad que éste se niega a aceptar, Santelices es llamado por la realidad otra, decidiéndose a abandonar la estabilidad de la pensión de Bertita. En referencia a los tres relatos, Moix menciona que en ellos la realidad se rige según las normas propias de un mundo creado por la obsesión del protagonista y engendra un universo literario estructurado por leyes internas cuya coherencia no puede ser juzgada con el mismo criterio con que juzgamos la del mundo exterior. En ellos encontramos tránsitos y confusiones entre realidades opuestas que se entrecruzan y superponen. En La puerta cerrada, la realidad de la vigilia y la felicidad del ensueño. En Paseo, el orden rígido de la casa y el caos de la ciudad. Y, finalmente, en Santelices, la monotonía de lo doméstico y lo salvaje de la animalidad. 2. Ilusión. La capacidad humana de admitir la realidad es, según Clement Rosset, extremadamente frágil. Lo real puede no ser tolerado ni admitido más que bajo ciertas condiciones y solo hasta cierto punto. Si abusa o se muestra desagradable, se suspende la tolerancia. Este rechazo a lo real consta de tres formas radicales: el suicidio, la locura y la ceguera. Pero lo que nos congrega acá es una forma que queda a medias entre el rechazo y la aceptación, lo que Rosset llama percepción inútil, el rasgo principal de lo que él define como la ilusión. Cito: en la ilusión, es decir, la manera más corriente de apartar lo real, no debe señalarse un rechazo de la percepción propiamente dicho. La cosa no es negada, tan solo desplazada, puesta en otra parte. En este sentido, la ilusión estaría estrechamente ligada a la figura paradójica del doble, desplazamiento y duplicación de la realidad que nos negamos a tolerar, siendo su principal función, como se ha insinuado anteriormente, protegernos de lo real, es decir, el conjunto de elementos llamados a la existencia como la define Rosset. El sujeto entonces se proyecta en un doble que, valga la redundancia, se mueve en una realidad duplicada, que es, a su vez, propiciada por la realidad asfixiante del presente. La estructura de la ilusión no se resume en la negación de percibir lo real, sino en la duplicación de realidades que se entrecruzan y confunden.
El factor común en los cuentos es, siguiendo a Rosette, la necesidad de evadir una realidad que resulta poco tolerable. Sebastián contrapone la vigilia al sueño y se inclina por este último antes que a lo que sucede en la realidad real. Cito: era como si el espíritu se le escapara del cuerpo para alojarse en un mundo maravilloso oculto tras de sus párpados. Fin de cita. Sus anhelos, entonces, se dirigen a lograr abrir la puerta que separa las dos realidades y que se le escapa cada vez que despierta. Si Sebastián no se entregara antes a esa realidad otra, es porque Adela lo ancla a la realidad real. Mientras tanto, esas dos realidades conviven y Sebastián transita duplicado entre ambas, entre el asombro de quienes no comparten dicho anhelo. La superposición de realidades se hace más notoria en Paseo, debido a que el narrador, el sobrino de Matilde, se sitúa en un lugar intermedio. El círculo donde transita la vida familiar de los hermanos está perfectamente controlado por Matilde, una realidad de afectos rígidos que repele con ellos al caos de la realidad real de la ciudad. Cito: naturalmente, yo no podía darme cuenta de que ese orden rígido era en sí una forma de rebelión inventada por ellos contra lo caótico, para que no los tocara la mano terrible de lo que no se puede explicar ni solucionar. Fin de cita. El narrador se sitúa espacialmente en la casa, lugar donde transcurre la realidad de lo doméstico, pero no es aceptado del todo por Matilde, quien no lo hace parte de pequeños rituales tales como el dejarles las camas dobladas en la noche a sus hermanos. Esto logra hacerlo capaz de captar por sí mismo parte del artificio de la duplicación, además de la distancia que existe entre la realidad que dirige su tía y la que transcurre en el puerto. Contrario a lo que el narrador de La puerta cerrada nos muestra del doble de la realidad real, solo atisbos gracias a las sensaciones del propio Sebastián, en Paseo el primer nivel de la narración es efectivamente el doble de la realidad. Es interesante notar también cómo un elemento, a modo de catalizador en la narración, irrumpe y nos hace más tangible la superposición de realidades. Nos referimos a la perra blanca, que, gracias a su insistencia, logra entrar al universo doméstico de Matilde, introduciendo con ella la imperfección de la realidad real y provocando el desborde de los afectos en su nueva dueña. Son pequeños detalles de la rutina perfecta de lo doméstico en la casa que la perra blanca va de a poco desestabilizando, y será la simple necesidad biológica de salir a pasear lo que liberará a Matilde del doble y la hará, podemos suponer, por medio de lo incontrolable de los afectos que estrecha el vínculo entre dueño y mascota, hacer más tolerable la realidad. Lo doméstico se vuelve a aparecer en Santelices, pero desligado de la seguridad que esto suponía en Paseo. Lo doméstico, esta vez, está ligado a lo monótono y a una vida plana y mediocre en la que Santelices está envuelto. Su vida transcurre en una pensión y al alero de Bertita y de Eusebio, quienes forman parte de la realidad real que a Santelices le cuesta trabajo tolerar. El protagonista muestra una incomodidad frente a lo real principalmente por la falta de espacio personal. Toda su vida transcurre frente a pensionistas y, al igual que un animal doméstico, transita por los espacios limitantes que la vida que lleva le impone. Cuando se enfrenta a lo salvaje de las bestias que coleccionan sus recortes y revistas y a las que visitan el zoológico, se despierta en él la manera de hacer más soportable la realidad que lo tiene confinado a lo doméstico. Cito: buscaba su moción extraviada entre las ilustraciones, que permanecían perversamente inanimadas, reducidas a papel y a tinta de imprenta. Algo en él mismo también quedaba inanimado. La avidez de su búsqueda tullía su imaginación, porque el ansia de obtener ese algo justo crecía como una enredadera enceguecedora y paralizante, que no dejaba espacio más que para sí misma. Fin de cita. Esta distracción es cortada de raíz cuando don Eusebio lo encuentra absorto en la exuberante animalidad de las bestias que había puesto con tachuelas en la pared de la pieza. Sus recortes son quemados y, por ende, el doble que había construido extinguido. Un tanto a regañadientes, la vida de Santelices pareciera volver a la realidad real, guiado por Bertita, que lo recibe de vuelta a la normalidad de la pensión. La predominancia de la realidad real dura poco, pues Santelices no la tolera y vuelve a duplicarla por medio de lo salvaje. La chica rubia que se dedica a observar por la ventana de su oficina es amenazada por los gatos con los que jugaba, y estos, convertidos ahora en bestias de diferentes tipos, repletan el patio interior del edificio desde donde éste observa. 3. Fracaso. Las estructuras de la ilusión que llevan a desdoblar lo real inevitablemente fracasan, y dicho fracaso consiste en, cito, reconocer demasiado tarde en el doble protector la realidad misma de la que uno creía haberse protegido. Fin de cita. En La puerta abierta, Sebastián, vencido por el frío y el hambre, duerme hasta morir con una sonrisa en la cara, y es encontrado por Aquiles Marambio, quien, mofándose de su deseo de cruzar la puerta, le había prometido costear los gastos de su entierro si Sebastián lograba realmente alcanzar esa otra realidad.
En Paseo, Matilde desaparece junto con la perra Blanca, absorbidas ambas por la ciudad y dejando a sus hermanos y sobrinos confinados y perplejos en la realidad doméstica que habían construido. Santelices, por su parte, aunque logra escapar del doble en primera instancia, vuelve a ceder y se lanza en un salto feroz a tratar de rescatar a la chica rubia del atado de bestias en el que se habían convertido los gatos. La realidad, en tanto materia prima para la creación literaria, comienza a ser tratada ya no únicamente de un modo objetivo en la narrativa de Donoso, sino que, como mencionaba Saramago, el sentimiento compulsivo de ésta decanta en una pugna que encuentra su asidero en la superposición para así demostrarle al lector, podríamos decir de primera fuente, el desdoblamiento que los personajes hacen de su propia realidad dentro del relato. El paso que se da desde el realismo de Veraneo de otros cuentos hasta el Charleston vendría a ser el inicio o un primer eslabón de la progresión de las técnicas de superposición de realidades que Donoso luego afinaría en sus obras siguientes. Pese a plantearlas como un inicio, hemos visto que el modo en que estas realidades interactúan entre sí resta de ser una estructura simple que solo nos permite como lectores hacer el gesto de identificar el realismo de los cuentos con un modo de abordar la realidad. Los relatos ponen sobre el papel las leyes internas que los rigen, entendiendo por superposición de realidades la consecuencia de la pugna de la que hablaba Saramago, un choque de la fría objetividad con el romanticismo compulsivo de un sentimiento desesperado de realidad, obteniendo como resultado la disconformidad de los personajes con su real correspondiente. Bastan lecturas superficiales de novelas como El obsceno paja de la noche, El lugar sin límites o El jardín de al lado para entender cómo el rechazo a lo real mueve a los personajes a realizar distintas acciones. Particularmente para el caso del lugar sin límites, Moix agrega que, cito, la Manuela, más que un personaje camuflado que abandona su condición y su propia realidad para vivir la realidad del disfraz, sería un ser que vive víctima de las múltiples realidades que el autor le propone, pero sin quedar limitado a habitar únicamente una de ellas, sino todas a la vez. Es importante volver a mencionar la lectura cronológica de las obras de Donoso que planteaba Moix para poder entender que la superposición de realidades que hemos tratado de abordar brevemente no hará más que avanzar de manera progresiva, mostrándonos los conflictos de una variedad de personajes a los que la realidad en el universo narrativo de Donoso se les hace intolerable. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu trabajo. Me declaro muy contento porque el objetivo de esta mesa era precisamente visibilizar los cuentos de José Donoso. Y precisamente ambas trabajaron dos recopilaciones, o sea, las dos que hay, digamos, la de Veraneo y otros cuentos y el Charleston. Ahora tengo, sí, anoté varias cosas, antes y ahora varias preguntas, pero me gustaría abrir la mesa para ver si a ustedes tienen alguna inquietud, pregunta, ya sea sobre los cuentos de José Donoso, sobre los trabajos de Valesca y Catalina, sobre su metodología de investigación. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? ¿Sí? Por mientras voy a preguntar yo, o sea, para ir, como, si se le ocurre algo para preguntar. Sí, estaba pensando que el título de la mesa, que se titula como Identidades, se llamaba como Identidades en Construcción, ¿no? En un principio, y después lo cambiamos a Identidades y Cruces. Pero estaba pensando que como este concepto de identidad en sí se puede abordar en principio de dos formas, y creo que ustedes lo hacen, que es la configuración, diríamos, de una identidad escritural de José Donoso, casi como un ensayo y error. O sea, hay más ensayo que error, pero como se configura una política propia, una narrativa propia, y también el modo en que en términos ya de las narraciones propiamente tales se van construyendo identidades diversas entre sí. En ese sentido, quería como preguntarles, bueno, ya siento que hablar como de narrativa temprana, como que también estaba pensando ahora en esto como de narrativa temprana, ese adjetivo, si bien alude como una temporalidad, de que de esto fue como previo a las obras que ya conocemos todos, sería bueno también como considerar que también estos cuentos, yo creo que están de acuerdo conmigo, como se valen por sí mismos, ¿no? Como más allá de prefigurar y de anteceder a las grandes narrativas, también se valen como por sí mismos, ¿no? Como hay un ejercicio como de visibilizar estos cuentos porque en definitiva valen más allá de por lo que viene después, sino que valen más como tal. No sé, en ese sentido, ¿qué opinan ustedes? Y les quería, bueno, eso como una primera pregunta o comentario, como para cerrar,
Y lo segundo era como que le quería preguntar si creen que a partir de estos cuentos en particular, de lo que ustedes trabajaron, de China, Paseo, San Felices y Puerta Cerrada, y a partir de los cuentos en general, se podría como extraer una especie de poética narrativa donosiana orientada a la configuración de personajes y de identidades de los personajes. ¿Qué opinan ustedes en torno a eso? ¿O qué creen? Respecto a lo primero, la mayoría, todos los textos que encontré cuando busqué críticos sobre los cuentos, que no son muchos tampoco, hablan más que nada de que en los cuentos se aparecen por primera vez los temas que, entre comillas, obsesionan después a Donoso. Sí. Como el tema de la oposición de las realidades, de este interior de las casas, que es como siempre la burguesía venida en menos y el exterior caótico que siempre entra y que la embarra. El tema de la infancia que traté yo, pero tampoco creo que hay que diferenciarlo tanto de las novelas. O sea, creo que en conjunto con las novelas, los cuentos conforman obviamente todo este imaginario donosiano que, como el de muchos escritores, como el de Clarice Lispector, por ejemplo, gira en torno siempre a obsesiones. Y claro, puede que, como si lo vemos desde la perspectiva temporal, sea como una obra más inmadura, entre comillas, solo porque lo escribió más joven. Sí. Pero en el fondo, no sé, si yo no la verdad no cachaba mucho de los años, de los cuentos, obviamente eran anteriores a las novelas, pero no cachaba de los años, no se nota tanto la diferencia tampoco. De hecho, el Charleston es contemporáneo más o menos contemporáneo a Coronación, como que coinciden, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Y los otros? Sobre como, a partir de estos cuentos en general y de los cuentos en general, podrían como extraer una especie como de poética donosiana orientada a la identidad de los personajes o a cómo construir personajes, siempre considerando que en comparación al cuento novela, como la estructura narrativa o cómo se narra como es distinto, ¿no? Pero siempre como considerando eso. Sí, o sea, en los cuentos y en la novela yo creo que hay como dos formas particulares de construir la identidad de los personajes, que es una entre relaciones de personajes, que era lo que Leonidas Morales hablaba de que casi siempre hay como una relación de poder entre los personajes, que replica la relación entre patrón y sirviente, y la otra es del personaje con su entorno, que eso creo que es fundamental en la mayoría de la narrativa de Donoso, sobre, por ejemplo, en El jardín de al lado, en Coronación. Creo que por esa parte podría ser como parte de una especie de poética de Donoso. Súper. Catalina, ¿qué opinas tú? Poniéndolo como en relación a como esta progresión de la escritura, yo encuentro que los cuentos son importantes pensándolo como que Donoso igual se obligó un poco a iniciarse escribiendo cuentos. O sea, el primer cuento que escribe de hecho es China, creo. Y claro, un cuento muy corto. Yo creo que va como para un tema como de técnicas de narrativa. O sea, la manera en que tú escribes un cuento es muy diferente a cómo se planea una novela. Entonces, obviamente estas obsesiones van a empezar a verse en los cuentos y luego se empiezan a replicar en las novelas, pero yo apunto más, como citaba a Moix, que es en el prólogo de la primera edición que reúne los cuentos, que es bueno verlo como una progresión, sobre todo dando cuenta de que los cuentos fueron su primer acercamiento que tuvo no solo a la narrativa después de estar un montón de tiempo pensando en escribir, y China creo que lo hace para una antología que le piden o un concurso o algo así. Entonces está como esta obligación de iniciarse en la escritura, y en los cuentos quizás verlo algo más como un ensayo, como un ejercicio narrativo que después va a decantar en las construcciones que él hace en las novelas, que son universos mucho más complejos y súper bien pensados. O sea, leyendo los diarios tempranos de Donoso, te vas dando cuenta cómo él va estructurando. Primero hacía una estructura de capítulos, es muy curioso cómo lo va haciendo, y cada capítulo en el diario iba anotando así como va a pasar tal cosa, y después hacía correcciones a sí mismo, y es una estructura que no se ve en los cuentos, que los cuentos los va trabajando como los hace como más, bueno, es mucho más mínima y tiene que ser más conciso también el cuento, y cómo lo hace con la novela, cómo va complejizando a cada vez más como progresiva el universo de las novelas.
Siento que tiene mucha relación con la lectura que hacemos acá de los cuentos, de estas pequeñas obsesiones y después del desarrollo. Sí. O sea, lo que género cuento y género novela, cada uno tiene como sus particulares. Claro. Personalmente siempre he considerado el cuento como género más, como dices tú, más conciso, tiene que como decir más, pero a la vez diciendo menos. Es como complejo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿alguna pregunta de ustedes, intervención, comentario sobre los cuentos, sobre los trabajos? Acá, por favor. O sea, hay un micrófono que está dando vueltas por acá. Para Catalina, que bueno, lo que está diciendo ahora, te hacer una pregunta que, si bien Donoso partió con China y después pasó a otros cuentos, parece una dicotomía bastante grande entre universos separados y después superposición de universos en un cuento que primero China y después los que vienen después. Y después pasas al universo mucho más complejo de la narrativa. ¿Y tú qué crees que es lo que le pasó a Donoso, aparte de la obligatoriedad de hacer cuentos y del ejercicio propio de alguien que escribe constantemente? ¿Qué experiencias tú crees que lo llevaron a pasar de estas evoluciones en la forma en que él escribía? Bueno, es interesante eso que preguntas como de ir separando, hacer la comparación entre China, que es mucho más el primer cuento, a luego ya los últimos de Charleston, que como decíamos antes fueron escritos en paralelo a Coronación. Creo que existe como esta manera distinta de Donoso de percibir la realidad y de apropiarse de las cosas de la realidad al momento de escribir. En China está como más ligado a lo que también hablaba acá, un poco como la moda de los 50, de hacer como este realismo más frío, más real, y tratar de aprender así también lo que está pasando y la manera de hacer a los personajes. Y luego en los otros cuentos, ya del Charleston, que los primeros también tienen un tinte muy, muy, muy realista. Y en los 3 cuentos que yo trabajo, no es que sea como de pasarse a esto ya de realismo mágico, es súper implícito. Son pequeñas marcas que van demostrando de a poco que están estas dos realidades que se van superponiendo. Entonces, lo que yo creo que influye es quizás un descubrimiento de él como escritor, de los temas que le van apasionando y de ahí como de yéndose por las ramas, influido por las lecturas sobre todo, los mismos diarios también él va notando cómo estas lecturas que tiene van influyéndole en su escritura. Él lee a muchos a sus contemporáneos, anota también muchas lecturas de mujeres que hace, y todo esto va colmando un poco el universo como de él, tanto de escritor y creación de realidades. Y en todo caso es como un lugar recurrente como del cuentista, la novela. Siempre como la novela. Como el cuentista, pero cuando está la novela, que es como una especie de norte a alcanzar, ¿no? Como, siempre está como... Al menos yo he escuchado y leído eso, ¿no? ¿Tenemos una pregunta? Sí, yo quiero felicitar a la mesa, desde Daniel, pero sobre todo a Gracias. Catalina y Valesca. Me pareció muy interesante como cierta complementariedad o el grado como de complemento que se produjo en la perspectiva y en lo que plantea cada una. No solo porque hay el protagonismo de la niñez, en el caso de China, y especialmente 2 de los cuentos que tú analizaste, ¿no? Puerta Adentro y ¿cómo se llama? Paseo, más que Santelice, pero ahí esta figura o esta relevancia de la infancia como un momento determinante del cual da la impresión como que no se sale nunca, ¿no? O sea, la infancia parece ser el estado en el que finalmente vamos a vivir pero no solo por eso me parece que hay se complementan muy bien, sino que también por la importancia que ustedes sitúan la otredad, ¿no? O sea, aparentemente toda esta entrada y salida de la realidad, del espacio público, lo privado, etcétera, etcétera,
y las más tienen que ver con esta otredad. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo se comentan ustedes entre sí sus trabajos, y solo quería agregar a la conversación que efectivamente, eso lo ha dicho Donoso en algunas entrevistas, su obsesión era escribir una novela por, de alguna manera, lo que subrayaba Daniel, ¿no? Sobre todo en Chile, a pesar de la influjo que él tenía de la tradición anglosajona, de la literatura anglosajona, donde el cuento tiene mucho más relevancia del que se le da en la literatura latinoamericana, por decirlo así. A pesar de eso, él tiene como la obsesión de hacer novela, y lo dice en una entrevista, él se había propuesto antes de los 30 años publicar una novela, cosa que casi consigue, pero no del todo, y de hecho prácticamente quema las naves y se va fuera de Santiago en un momento dado, renuncia a su trabajo, no trabaja un año para poder terminar Coronación. Sin embargo, en Diarios Tempranos, que de alguna manera es como visitar el taller de un escritor, porque él ahí consigna mucho de cómo se va desarrollando su proceso creativo, uno tiene la percepción de que él transita entre el cuento, o sea, de hecho, a mí me impresionó mucho en Diarios Tempranos, que muy tempranamente, me parece que en el año 58, si no recuerdo mal, él escribe lo siguiente, dice: idea para un cuento, un niño deforme, o sea, es el momento que surge la primera idea de Los senos pájaros a la noche, pero él lo piensa como un cuento, el año 58. Claro, el 70 publica un novelón, ¿no? Un medio libraco que además lleva 12 años escribiendo, pero la simiente es para un cuento, ¿no? O sea, él tiene eso como tránsito de que al final, cuando se inicia en la escritura, no está pensando necesariamente en el formato, ¿no? Está pensando como en el universo que quiere inventar. Luego viene toda esta cosa, este trabajo de páginas y páginas de esquemas, de personajes, o sea, viene una especie de arquitectura muy sorprendente. ¿Hablé mucho? Pasa algo parecido en los Diarios Tempranos cuando él comenta sobre el lugar sin límites, cómo va construyendo también el personaje de la Manuela, que también era una parte que él dice que Manuela idea para un cuento. Sí. Algo tiene la novela, o sea, más que algo, sobre la obra arquitectónico de configurar cuándo contar, o sea, cuándo contar, en qué momento, en qué instancia, al comienzo, desarrollo, o sea, ir como distribuyendo las escenas e imágenes como en la estructura narrativa. Valesca, no sé si quiere agregar algo. Sí, quería decir que me parece que la principal diferencia entre hacer un cuento y una novela es que el cuento te exige mayor rigurosidad, creo yo. Es un espacio como mucho más acotado, y por eso escogí China para trabajar, porque es súper corto. Y todo lo que pude ver cuando lo analicé a la luz de los autores que usé, qué sé yo, es como harto más de lo que uno podría ver en una primera lectura. Hay temas que después se repiten, claro, en las novelas de Donoso. Hay recursos, el recurso de la otredad, por ejemplo, ese es muy, muy utilizado y está muy, muy utilizado en función de la progresión y de la construcción y de la identidad de los personajes mismos. Claro, me gustan más las novelas quizás de Donoso, pero creo que me parece súper importante seguir trabajando en torno a los cuentos. Creo que no se ha hecho tanto, que debería seguir haciéndose, por eso encuentro genial esta instancia, que hubiera una línea temática sobre los cuentos. Eso, creo que debería leer los diarios, que no los he leído. Sí. Y o sea, bueno, sobre la otredad, que quedó como una reflexión. Bueno, a mi parecer en Santelices también se ve eso, como la vida monótona de Santelices, o sea, claro, se ve como trastocada y se ve reafirmada a los demás personajes, o sea, los demás solo monótonos, los aburridos, no sé qué. Y él está como ya en otra sintonía. Sí, y bueno, y eso monótono se repite en varios cuentos y también por ejemplo, en misma Coronación.
pensando sobre eso, es súper interesante pensar lo que eran paralelos, o sea, quizás estaba pensando en con los mismos temas, lecturas muy parecidas y tener esta influencia bastante parecida. Pero en Coronación, particularmente, siento que igual está bastante distanciada de lo que yo trataba, por ejemplo, en estos textos, como del tema de una realidad inventada de un doble. O sea, es algo igual bastante más como tradicional, pero no por eso menos fascinante. Y esto igual hay un contraste entre dos realidades. O sea, la misma Misia... Elisa, creo. Como quizá esta fase de la adultez, de la vejez, en contraste también con la infancia. La infancia es una otra edad para los adultos y viceversa, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta, intervención, comentario. Ya, en ese caso voy a aprovechar de cerrar esta mesa, que esta fue la tercera y última mesa de investigación. Quiero agradecerle a Valesca y Catalina por participar en esta jornada y a ti, por supuesto, por involucrarte en la mesa. Y aprovechar a este invitado que al fin de empieza la última mesa que dé cuenta inéditos sobre José Donoso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor.